En la calle de un pequeño pueblo provincial, una niña caminaba tristemente. Parecía tener unos 5 o 6 años, aunque en realidad tenía casi 8. Esto se debía a su inusual delgadez y baja estatura. Su ropa, que claramente no le quedaba bien, añadía a esta impresión, ya que le colgaba como un saco. Su nombre era Victoria. Se podría pensar que era huérfana, pero no era así. Una tragedia había azotado a su familia. Vivía con su madre, quien tenía que ingeniárselas entre el trabajo y criar a su hija para de alguna manera poder proporcionarles comida y ropa a ambas. Su madre pasaba todo el día en el mercado al aire libre vendiendo diversos productos. Le pagaban por hora, así que trabajaba sin fines de semana y en cualquier clima, lluvia, de la que el toldo roto no la protegía del todo, y vientos cortantes. No era sorprendente que se enfermara por ese trabajo, pero como no estaba empleada oficialmente, nadie le pagaría por su baja por enfermedad. Así que se quedaba detrás del mostrador, ya sufriendo de un resfriado severo, hasta que las cosas empeoraron. En la clínica, le dijeron que tenía neumonía y que necesitaba ser hospitalizada. ¿Pero con quién? ¿Dejaré a mi hija? No, no puedo ir al hospital, suplicaba. No puedo obligarte, suspiró el médico, pero al menos deberías tener un descanso absoluto, y aquí tienes una lista de medicamentos que necesitas tomar. La lista resultó ser extensa, y no podía permitírsela mayoría de los medicamentos recetados. No podía contar con ninguna ayuda, sus desafortunados padres habían fallecido muchos años atrás debido al alcoholismo, y no tenía marido, ni lo había tenido nunca. El padre de Victoria la había abandonado tan pronto como supo que estaba embarazada, por lo que tenía que hacerlo todo por su cuenta. Su hija intentaba ayudar lo que podía, aplicando compresas y comprando los pocos medicamentos asequibles de la lista. Sin embargo, resultaron ser solo remedios de apoyo y no tuvieron ningún efecto. La fiebre seguía subiendo, y a veces no lograban bajarla. La madre empezó a entrar en un estado semidelirante. Al principio, Victoria esperaba que su madre mejorara con el tiempo. Normalmente, es así con un resfriado, al principio, todo empeora y empeora, pero luego llegas a un punto y poco a poco empiezas a recuperarte. Pero, como resultó, no era así. La enfermedad había progresado a una forma severa que no desaparecería por sí sola. Y así, Victoria caminaba por la calle sin entender muy bien por qué, quizás esperaba encontrar algo de comida, aunque fuera un poco. Idealmente, pollo, había oído que el caldo de pollo ayuda con el resfriado. Claro, esto no reemplazaría los medicamentos costosos, pero tal vez podría al menos aliviar un poco la condición de su madre. En cuanto a obtener los medicamentos, la niña no se atrevía a tener esperanzas. No puedes simplemente ir a una farmacia y decir que tu madre está muriendo y que no tienes dinero para las medicinas. Esa imagen estaba frente a sus ojos, se encontraba frente al mostrador de la farmacia, y con voz llorosa, suplicaba: Señora, por favor, deme estas medicinas, y le traeré el dinero más tarde cuando mi madre se recupere y pueda ganarlo. La farmacéutica, una mujer mayor con ojos amables pero con un corazón endurecido por años de escuchar súplicas similares, sacudía la cabeza suavemente. Lo siento, querida, decía, su voz llena de una mezcla de lástima y resignación. Pero sin pago, no puedo hacer nada. La medicina es cara, y yo también tengo que ganarme la vida. El pecho de la niña se apretó ante ese pensamiento, y su respiración se quedó atrapada en su garganta. La desesperación era como un peso enorme que la aplastaba, aplastando su pequeño cuerpo. Pero no podía dejar que todo terminara así. En su mente, la escena seguía desarrollándose, cambiando a una versión diferente, más esperanzadora. ¿Qué pasaría si, en lugar de rechazarla, la farmacéutica se inclinara más cerca, su voz bajando a un susurro? ¿Conspirativo? Vuelve esta noche, después de cerrar.
Dejaré la medicina junto a la puerta trasera. Pero debes ser rápida, y no debes decírselo a nadie. El corazón de la niña latiría con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría confiar en esta mujer? ¿Y si era una trampa? Pero ¿qué opción tenía? Se imaginaba a sí misma sintiendo vigorosamente, sus ojos llenos de gratitud y temor. Agarraría la mano de la mujer, con sus pequeños dedos temblorosos, y susurraría, gracias. Muchas gracias. Sin embargo, sabía que esto no era más que una fantasía, un cruel truco que su mente jugaba para darle un momento de respiro de la sombría realidad. La verdad era que no habría ayuda secreta, ni una intervención milagrosa. El mundo no era un lugar donde se ofreciera tal amabilidad gratuitamente, especialmente no a una niña pobre que no tenía nada que dar a cambio. Mientras estaba allí, mirando el espacio vacío frente a ella, sabía que tenía que pensar en otra cosa, algo real. No podía confiar solo en los sueños o la esperanza. Tenía que encontrar una manera de salvar a su madre, aunque significara hacer algo que nunca había hecho antes. La idea surgió lentamente, casi con reticencia, pero una vez que se apoderó de ella, no la dejó ir. Era peligroso, era ilegal, y era la única opción que le quedaba. Imaginando la reacción de la señora ante tal declaración, Victoria se rió amargamente. Se le ocurrió que podría intentar ganar algo de dinero ella misma, pero ¿cómo? No tenía idea. Después de todo, nadie contrata a niños, especialmente tan jóvenes como ella. Bueno, robar definitivamente estaba fuera de cuestión. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un brillo extraño que llamó su atención en la papelera más cercana. Al acercarse, se dio cuenta de que el brillo provenía de una tarjeta bancaria que estaba encima de toda la basura. Victoria la recogió y la examinó de cerca. Pegado a la tarjeta había un pequeño trozo de papel con 4 números cuidadosamente escritos, probablemente el PIN. La madre de Victoria también tenía una tarjeta bancaria, aunque rara vez tenía dinero en ella. A veces su madre la enviaba con la tarjeta a comprar víveres o retirar algo de efectivo del cajero automático más cercano, así que la niña sabía muy bien cómo manejar estas cosas. Bueno, sí. Está en la basura, dijo Victoria para sí misma, entonces debe haber sido tirada, y si fue tirada, es poco probable que alguien la necesite. Con esto en mente, se dirigió al cajero automático más cercano, sin muchas esperanzas de que hubiera dinero en la tarjeta. ¿Quién tiraría una tarjeta con dinero? Bueno, si por casualidad había algo, sería útil. Podría comprar medicinas para su madre, o al menos algo de pollo para sopa. Por supuesto, las dudas se colaron en su mente sobre la corrección de sus acciones. ¿Y si la tarjeta terminó en la basura por error? Por otro lado, si alguien podía tirar accidentalmente dinero, significaba que no lo necesitaban tanto como ella y su madre, y su situación era desesperada. Si su madre no recibía ayuda pronto, incluso podría morir. Con este pensamiento, las lágrimas llenaron los ojos de Victoria, y aceleró el paso. Al llegar al cajero automático, la niña primero comprobó el saldo de la tarjeta. Cuando vio la cantidad que se mostraba en la pantalla, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Hasta ese momento, no podía imaginarse que una persona pudiera tener tanto dinero. Según sus cálculos, la suma que vio sería suficiente para ella y su madre para casi toda una vida. Todas sus dudas desaparecieron de inmediato. Una persona con tal riqueza no sufriría mucho si ella tomaba un poco de dinero para la medicina de su madre. Victoria no tenía la intención de retirar una gran cantidad. Al salir del banco, se dirigió directamente a la farmacia más cercana. Compró todas las medicinas necesarias para su madre. Su estimación fue correcta, ya que casi no quedó dinero. Victoria, cuyos pensamientos aún estaban ocupados con la idea del caldo de pollo curativo,
Decidió ir a la tienda de comestibles para ver si podía comprar algo con el dinero que le quedaba. Al salir de la farmacia, se topó con una mujer que, aunque no era joven, parecía bastante acomodada. La mujer la miró atentamente con una expresión que Victoria no pudo entender del todo, y luego, inesperadamente, le preguntó: «Niña, ¿retiraste dinero del cajero automático cercano?». Victoria se estremeció. Lo entendió de inmediato, esta mujer era la dueña de la tarjeta. Ahora probablemente la acusarían de robo, la llevarían a la policía, y la niña no tendría tiempo de llevar las medicinas a su madre. Las lágrimas llenaron sus ojos una vez más. «Lo hice», confesó honestamente, «pero encontré esta tarjeta en la basura, así que pensé que ya nadie la necesitaba. Tienes que entender, realmente necesitamos el dinero. Mi madre está enferma y no tenemos forma de comprar sus medicinas». Los ojos de la mujer se entrecerraron, y Victoria pudo ver un destello de sospecha mezclado con algo más, quizás un atisbo de compasión. No estaba segura, y no se atrevía a esperar. Los labios de la mujer se apretaron en una fina línea mientras miraba la tarjeta en su mano. Luego de nuevo a Victoria. El silencio entre ellas se sintió como una eternidad, el aire cargado de tensión. Finalmente, la mujer habló, su voz baja y medida. «¿Dices que la encontraste en la basura?». No había enojo en su tono, solo una curiosidad fría y desapegada. Victoria asintió vigorosamente, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Estaba aterrada, pero más que eso, estaba desesperada. «Sí, señora. Te lo juro, no la robé. Solo pensé». Su voz se quebró, y luchó por encontrar las palabras. «Pensé que podría ayudarnos. Mi madre, ella. Es todo lo que tengo, y sin las medicinas. No sabía qué más hacer». La mujer estudió a Victoria por un largo momento, su mirada penetrante e implacable. Luego, para sorpresa de Victoria, la mujer dejó escapar un suave suspiro y sacudió la cabeza. «Solo. Eres una niña», murmuró, casi para sí misma. Una niña atrapada en una situación que nadie debería tener que enfrentar. Victoria no sabía qué decir. El miedo de ser llevada por la policía todavía estaba presente, pero había algo en la actitud de la mujer que le hizo pensar que tal vez, solo tal vez, sabía una oportunidad de que no la castigaran. Después de lo que pareció una eternidad, la mujer habló nuevamente, esta vez con una voz más suave. «Podría denunciarte, ¿sabes? Pero, ¿de qué serviría eso? No conseguiría que tu madre tuviera sus medicinas, y no arreglaría lo que está roto en tu vida». Hizo una pausa, sus ojos suavizándose ligeramente mientras continuaba, «pero esta tarjeta, usarla habría estado mal, sin importar dónde la encontraste. No es tu dinero para tomar». El corazón de Victoria se hundió. Sabía que la mujer tenía razón, pero eso no hacía que la realidad fuera más fácil de soportar. Se mordió el labio, intentando contener un sollozo, y asintió en señal de acuerdo. «Lo sé», susurró. «Lo siento. Solo, no sabía qué más hacer». La mujer miró a Victoria con una mezcla de tristeza y determinación. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña billetera. «Aquí», dijo, entregándole a Victoria unos billetes. «No es mucho, pero debería ser suficiente para que le compres a tu madre algunas de las medicinas que necesita. Pero tienes que prometerme algo». Victoria la miró con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. «Lo que sea», dijo rápidamente. «Prométeme que nunca intentarás algo así de nuevo», dijo la mujer con firmeza. «No importa cuán desesperada estés, hay otras formas de conseguir ayuda. Robar, o incluso encontrar y usar algo que no es tuyo, no es la respuesta». Victoria sintió con entusiasmo, aferrando el dinero en su mano como si fuera un salvavidas. «Lo prometo», dijo, su voz apenas un susurro. La mujer asintió en respuesta, su expresión
suavizándose. Bien. Ahora vete, antes de que cambie de opinión. Victoria no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Agradeció profusamente a la mujer, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y miedo persistente, y luego se dio la vuelta y corrió. Tan rápido como sus piernas podían llevarla, aferrando el preciado dinero contra su pecho. Tenía una promesa que cumplir y una madre que salvar. Bueno, cálmate, dijo la mujer. Con dulzura. Sé que no robaste nada. Fue mi limpiadora quien tiró la tarjeta por accidente. Tenemos una oficina cerca, y por eso terminó en la basura. Además, sé cuánto dinero había en la tarjeta, y solo tomaste un poco, no para ti, sino para ayudar a alguien cercano a ti. Victoria no podía calmarse. Seguía disculpándose incoherentemente y murmurando sobre la enfermedad de su madre. Mostró la bolsa de medicinas y el recibo como prueba de que había gastado el dinero exactamente como había dicho. Finalmente, después de unos minutos, logró preguntar: ¿cómo te llamas? Victoria, susurró. Me llamo Victoria. Encantada de conocerte. Sabes, Victoria, vamos a comprar algunas vitaminas y algunos comestibles para que tu madre se sienta mejor. Considéralo una recompensa por tu hallazgo. Juntas compraron vitaminas y fueron a la tienda de comestibles. La mujer llenó una cesta entera con frutas, verduras, leche para Victoria y el tan deseado pollo. Ahora definitivamente podría hacer un gran caldo para su madre. A los 7 años, ya era bastante hábil en la cocina. Leticia ayudó a llevar las compras a casa. No entró, dejando todo en el pasillo. La niña invitó a su salvadora a pasar al menos por una taza de café, pero ella rechazó cortésmente. Recientemente tuve un resfriado, explicó, así que es mejor que no me quede cerca de personas enfermas ahora. Además, tu madre claramente tiene cosas más importantes en las que pensar. Aquí, toma mi número de teléfono por si necesitas algo. Agradeciendo a la mujer por su amabilidad, Victoria le dio a su madre una dosis de la medicina y comenzó a preparar el caldo. La condición de su madre la preocupaba mucho, el estado de semidelirio parecía casi constante. La niña temía que la ayuda llegara demasiado tarde. Pasaron 2 días y la condición de su madre solo empeoraba. Victoria no podía alimentarla ni hacer que tomara la medicina. Al final, su madre perdió todo contacto con la realidad y Victoria decidió llamar a una ambulancia. Su madre fue llevada al hospital, negándose a dejar que la niña entrara a pesar de todas sus súplicas. Sin saber qué hacer a continuación, la niña marcó el número de Leticia y explicó la situación con una voz temblorosa. Lo siento por molestarte, pero mi madre ha empeorado. La llevaron al hospital y no me dejan entrar. No sé qué hacer. Lo siento, es que no tengo a nadie más a quien recurrir, explicó la niña. No te preocupes, Victoria, respondió Leticia amablemente. Voy a ir contigo de inmediato, y veremos qué podemos hacer. Y, efectivamente, llegó en solo media hora. He estado pensando, Victoria, comenzó Leticia casi en cuanto entró, si te gustaría, podrías quedarte con nosotros por ahora. Tenemos mucho espacio en casa, y a mi esposo no le importará. ¿Te dijeron los médicos a qué hospital llevaron a tu madre? Victoria simplemente asintió, incapaz de decir una palabra. Está bien, iré ahora a hablar con los médicos. Tal vez haya algo más que podamos hacer para ayudarla. No te preocupes, todo estará bien. Victoria aceptó quedarse con Leticia, y sin perder tiempo, se dirigieron a su casa. ¿Cómo resultó? No muy lejos del barrio con sus grises edificios de 5 pisos idénticos, había un mundo completamente diferente. Llegaron a un sector privado donde varias calles estaban llenas de lujosas mansiones, y fue en una de estas mansiones donde vivía la salvadora de Victoria. La mansión era imponente, con altos portones de hierro que se abrían automáticamente al acercarse Leticia. El camino de entrada estaba bordeado de setos perfectamente cuidados, y la
casa en sí se alzaba grande y elegante, con altas ventanas que brillaban bajo el sol de la tarde. Victoria no pudo evitar mirar con asombro, nunca había visto algo así. Era un contraste total con el pequeño y deteriorado apartamento al que llamaba hogar. Leticia notó la expresión de ojos abiertos de Victoria y le ofreció una cálida sonrisa. «Es solo una casa, Victoria», dijo suavemente. «Lo que importa es lo que hay dentro, tanto de la casa como de las personas que están en ella». Victoria asintió, aunque no estaba segura de entenderlo del todo. Para ella, la casa parecía un palacio, y no podía imaginar cómo su vida la había llevado a cruzarse con alguien que vivía en un lugar así. Al entrar a la mansión, Victoria quedó impresionada por la calidez del interior. A pesar de su tamaño, la casa se sentía acogedora, con una iluminación suave y muebles cómodos. El aire olía ligeramente a flores frescas, y el sonido de música clásica se escuchaba suavemente de fondo. Era un ambiente tranquilo, un mundo aparte del ruido y el caos de su propia vida. Leticia llevó a Victoria a una sala de estar cómoda, donde un hombre alto y de aspecto amable la estaba esperando. Tenía una actitud calmada y una presencia tranquilizadora que inmediatamente hizo que Victoria se sintiera más a gusto. «Este es mi esposo, Eduardo», lo presentó Leticia. «Él te hará compañía mientras voy a ver cómo está tu madre». Eduardo sonrió cálidamente a Victoria, sus ojos arrugándose en las esquinas. «Es un placer conocerte, Victoria», dijo, extendiendo su mano. «Estás en buenas manos aquí. Leticia se asegurará de que tu madre reciba la atención que necesita». Victoria estrechó su mano tímidamente, aún abrumada por todo lo que había sucedido. «Gracias», susurró, con la voz apenas audible. Leticia colocó una mano suave en el hombro de Victoria. «Volveré tan pronto como pueda, ¿de acuerdo? No te preocupes, todo estará bien». Victoria asintió, aunque la ansiedad seguía royendo por dentro. Observó cómo Leticia salía de la habitación, con el sonido de sus tacones resonando suavemente en los suelos pulidos. Una vez que Leticia se fue, Eduardo se volvió hacia Victoria con una sonrisa amable. «¿Te gustaría comer algo, Victoria? Debes tener hambre después de todo lo que ha pasado», ofreció, señalando hacia la cocina. Victoria dudó, con el estómago apretado por los nervios, pero la mención de comida le recordó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había comido. Asintió tímidamente. «Sí, por favor», dijo suavemente. Eduardo la llevó a la cocina, que era tan grandiosa y acogedora como el resto de la casa. Comenzó a preparar una comida sencilla, conversando casualmente con Victoria mientras trabajaba. Hablaba en un tono suave y tranquilizador, preguntándole sobre sus intereses intentando que se sintiera como en casa. A medida que hablaban, Victoria comenzó a relajarse, aunque solo un poco. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se sentía segura, como si tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. Pero, incluso mientras mordisqueaba el sándwich que Eduardo había preparado para ella, sus pensamientos seguían volviendo a su madre, acostada en esa cama de hospital. No podía deshacerse del miedo de que ya fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Leticia se apresuraba hacia el hospital, su mente llena de preocupación. Sabía que el tiempo era esencial, y rezaba en silencio para que no fuera demasiado tarde. Cuando llegó, se dirigió rápidamente a la habitación donde estaba la madre de Victoria, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al abrir la puerta, se encontró con la imagen de una mujer frágil acostada en la cama, respirando de manera superficial y dificultosa. El corazón de Leticia se encogió ante la escena. Se acercó inmediatamente a la enfermera de turno, preguntando por el estado de la mujer. La enfermera suspiró, su expresión grave. «Está en estado crítico», explicó. «Estamos haciendo todo lo que podemos, pero sin la medicación adecuada, es una situación delicada. Esperábamos que alguien viniera por ella». Leticia asintió, su resolución fortaleciéndose. «Ya
Estoy aquí, dijo con firmeza. Por favor, hagan todo lo que puedan. Me aseguraré de que reciba la medicina que necesita. La enfermera asintió, tranquilizada por la determinación de Leticia. Comenzaremos el tratamiento de inmediato, dijo, moviéndose rápidamente para iniciar los procedimientos necesarios. Leticia observaba, con el corazón pesado pero esperanzado. Sabía que había un largo camino por delante, pero estaba decidida a ayudar a Victoria y a su madre en todo lo que pudiera. Al llegar a la clínica, fue primero al mostrador de recepción. Hola, dijo, hace unas 2 horas debieron haber traído a Brenda aquí. ¿Y quién es usted para ella?, preguntó la joven sentada en el escritorio de registro, sin interés. Su madre, Leticia, mintió sin pestañear. Si había algo que había aprendido en sus más de 50 años de vida, era que en un hospital nadie hablaría con alguien completamente ajeno al paciente, pero tampoco se molestarían en verificar el grado de parentesco declarado. La chica en el escritorio comenzó a escribir algo en el teclado de su computadora. Luego miró a Leticia. Está en estado crítico, actualmente no se permiten visitas. ¿Puedo hablar con el médico a cargo? Claro, segundo piso, habitación 23. Estás de suerte, ahora es hora de visitas. Al entrar en la oficina designada, Leticia tuvo una breve conversación estrictamente profesional con el médico. Indicando que tenía fondos suficientes, Leticia solicitó que Brenda fuera trasladada a una habitación privada. Además, expresó su disposición a no escatimar en gastos para los medicamentos y métodos de tratamiento. Cubriré todo lo que no esté cubierto por la atención médica gratuita, dijo, sin importar el costo. Hagan lo necesario y envíenme la factura. Eso era todo lo que podía hacer por la mujer enferma en ese momento, así que, considerando su misión cumplida, regresó a casa. Confiaba en su esposo, por supuesto, pero aún quería asegurarse personalmente de cómo estaba la niña. Después de todo, necesitaba cuidado y apoyo que solo una mujer podía ofrecer, idealmente una madre, pero no tenía el lujo de elegir en esta situación. Encontró a Victoria en un estado bastante deprimido. Los lujosos alrededores de la casa en la que se encontraba no la impresionaron. Ni siquiera el hecho de que le hubieran dado una habitación separada, algo con lo que muchos niños de familias menos acomodadas sueñan, levantó su ánimo. Estaba sentada en la cama, balanceando una pierna y moviéndose nerviosamente. Tan pronto como Leticia entró en la habitación, la niña se dirigió inmediatamente hacia ella. ¿Y mi mamá?, preguntó con dificultad. Los médicos la están cuidando ahora. Tu mamá está pasando por un momento difícil, como has visto, pero su vida no está en peligro. Esto era en parte una mentira. Con una neumonía tan avanzada, no se podía estar seguro de que el cuerpo pudiera combatir la enfermedad, incluso con el tratamiento adecuado. Pero no podía decirle a una niña de 7 años que su madre amada estaba al borde de la vida y la muerte, lista para cruzarlo en cualquier momento. Pasaron 3 días de intensa anticipación. Aunque Victoria creía en las palabras de Leticia, no podía encontrar paz en su ansiedad. Finalmente, el hospital les informó que la crisis había pasado y que ya no había una amenaza para la vida de la paciente. Por supuesto, aún quedaba un largo tratamiento por delante, pero ahora se podía afirmar con confianza que sería exitoso. Gracias a los esfuerzos de Leticia, la madre de Victoria se recuperó bastante rápido. En pocos días, su condición mejoró tanto que Leticia pudo visitarla. Victoria también quería ir, pero su esposa la convenció de que sería mejor si esperara hasta la recuperación total de su madre. En realidad, no estaba segura de que la conversación fuera adecuada para que la escuchara una niña. Hola, me llamo Leticia, y por extraño que parezca, quiero informarte de inmediato que, para el personal del hospital, soy tu madre. Tuve que recurrir a este truco, de lo contrario, nadie me habría hablado. Así que pagaste por mi tratamiento, respondió Brenda.
Te estoy muy agradecida, pero... honestamente, no lo entiendo del todo. No deberías agradecerme a mí, Leticia sonrió, sino a tu maravillosa hija. Está realmente preocupada por ti. No te preocupes, ahora está conmigo y está bien. Luego, la mujer contó brevemente la historia de cómo conoció a Victoria gracias a una tarjeta bancaria perdida. No sé ni cómo agradecerte por todo, dijo Brenda. No tengo nada que ofrecer a cambio, y el dinero que gastaste en mí, parece que no podré pagarlo en toda la vida. Tengo más que suficiente dinero, respondió Leticia. Tú y Victoria de alguna manera me cautivaron, por eso quise ayudarlas, no solo por lástima, aunque eso ciertamente influye. Mira. Cuéntame cómo llegaste a esta desafortunada situación, y tratemos de encontrar la manera de evitar que vuelva a suceder. La mejor gratitud para mí sería si tú y tu hija estuvieran en un ambiente cálido, bien alimentado y seguro. Cómo terminé aquí es una historia típica, suspiró Brenda. En lugar de estudiar Derecho y obtener una profesión, me enamoré del padre de Victoria. Fue justo después de la escuela. No. Fui a la universidad. Pensé, bueno, no es gran cosa, conseguiré un trabajo el próximo año. Luego quedé embarazada, y el tipo me dejó de inmediato. Dijo que no estaba listo para tal responsabilidad y todo eso. No tuve tiempo de estudiar, tuve que trabajar para mantener a Victoria y a mí. Y mis padres tampoco ayudaron. Solo bebían sin parar, y luego ambos murieron. Y en el mercado donde trabajo, las condiciones son malas, así que me enfermé. Eso es todo. Leticia, escuchando atentamente su historia, dijo, deja tu trabajo en el mercado antes de que te arruiné por completo. Recientemente, mi ama de llaves renunció, y estoy buscando un reemplazo. Ven a vivir conmigo, junto con tu hija. Hay muchas habitaciones vacías en la casa. El salario será decente, y matricularemos a Victoria en una buena escuela. No necesitarás nada más, y si algo sucede, también cubriré tu licencia médica. Brenda no podía creer su suerte. En un momento en que parecía que toda esperanza estaba perdida, esta mujer apareció y le ofreció resolver todos los problemas de una sola vez. Por supuesto, no pudo rechazar una oferta tan tentadora. Brenda expresó su gratitud a Leticia por un largo rato, mientras Leticia solo reía, y se despidieron. Unos días después, Victoria finalmente convenció a Leticia de llevarla a visitar a su madre. Ambas estaban increíblemente felices de verse, y parecía que ahora finalmente estaban completamente tranquilas y dejaron de preocuparse la una por la otra. Después de darles tiempo para que madre e hija hablaran en privado, Leticia llevó a la niña de regreso a casa. A decir verdad, no recibieron una cálida bienvenida allí. Justo en la entrada estaba Rebeca, la hija de Leticia, que había aparecido inesperadamente en casa por primera vez en ese periodo. Ni su madre ni su padre sabían dónde había estado. Cuando le preguntaban, ella respondía que ahora era adulta y no le debía explicaciones a nadie, lo cual era cierto, había cumplido 25 años ese año. Sin embargo, sus padres estaban muy preocupados de que se estuviera involucrando con malas compañías, ya que había algunas señales de ese comportamiento. Pero no podían hacer nada al respecto, por lo general, solo veían a Rebeca cuando se quedaba sin dinero y venía a casa a pedir más. Y ahora estaba en la puerta, expresando su descontento con todo su comportamiento. Parecía que su insatisfacción estaba dirigida específicamente a su madre, y cuando la chica habló, quedó claro que ese era el caso. ¿Qué tipo de obras de caridad estás haciendo aquí? Rebeca comenzó indignada, sin siquiera molestarse en saludar. Estás gastando el dinero de nuestra familia en unos vagabundos, trayendo a cualquiera a la casa. ¿En qué estás pensando? ¿Qué pasa si esta chica nos roba? Hola, Rebeca, estoy muy contenta de verte, respondió Leticia. Te pedí amablemente que no hicieras una escena delante de los invitados. Lleva a la niña a su habitación, y luego discutiremos todo. ¿Está bien? No.
¿Así que la niña ya tiene su propia habitación aquí? ¡Qué sorpresa! ¿Qué sigue? ¿Vas a traer también a su madre aquí? Se supone que esta es nuestra casa familiar, no un refugio para indigentes. Rebeca, te lo pedí, dijo Leticia en un tono más calmado, soy la dueña de esta propiedad, y tengo el derecho de hacer lo que considere necesario. Con estas palabras, llevó a Vittoria más allá de la furiosa chica, la acompañó escaleras arriba y le pidió que no saliera de la habitación durante la próxima hora. La niña podía escuchar la discusión abajo y entendió que era la causa de todo, pero en unos minutos todo se calmó. Luego se escucharon pasos en las escaleras, seguidos de un golpe. Adelante, dijo Vittoria, no acostumbrada a tanta cortesía. Era Rebeca. Me gustaría disculparme por lo que dije abajo, dijo a regañadientes. Fue muy grosero de mí. Parte. No me importa si tú y tu mamá se quedan con nosotros por un tiempo. Su tono, incluso. La pequeña Vittoria lo entendió, sugería lo contrario. Después de recuperarse, Brenda se mudó para vivir con Vittoria. Vittoria estaba emocionada al saber que ahora se quedarían permanentemente en esa casa. Ya se había acostumbrado al lujo que la rodeaba y a la compañía de los dueños. Además, como se prometió, Leticia la inscribió en una nueva escuela, un gimnasio de élite. Afortunadamente, las habilidades de la niña fueron más que suficientes para aprobar el examen preliminar. El esposo de Leticia, Daniel, resultó ser una persona muy agradable, educada y sumamente inteligente. Fue fácil para Brenda encontrar puntos en común con él, así como con su esposa. Ocasionalmente, los tres mantenían conversaciones casuales mientras tomaban un café por la tarde. Brenda cumplía diligentemente con sus deberes, al punto de que la señora de la casa tenía que recordarle de vez en cuando que trabajar en exceso es perjudicial para la salud. Brenda. Suelta el trapo, ya no hay más polvo en esta repisa, le decía. Y en general, recuerda que tienes un horario de trabajo regulado que terminó hace 2 horas. Te contraté como ama de llaves, no como esclava. Mejor tomemos un café. Vittoria está ansiosa por contarle a su madre lo que aprendió en la escuela hoy. En general, las cosas iban bien para ellas, salvo por un detalle irritante, Rebeca. La chica aparentaba ser una adulta, pero se comportaba como si aún tuviera 16 años. No estudiaba ni trabajaba, solo gastaba el dinero de sus padres en restaurantes de lujo y boutiques. Su padre y su madre, por supuesto, estaban decepcionados, pero no podían negarle nada a su querida hija. Aunque Leticia a menudo lamentaba no entender en qué habían fallado en su educación o por qué se comportaba de esa manera. No entiendo qué tipo de hija es, todos en nuestra familia son trabajadores. Mi esposo y yo no. Siempre fuimos millonarios, empezamos como ingenieros comunes y corrientes y ganamos todo nuestro dinero con trabajo duro. Brenda no agradaba a los gustos de Rebeca. Quizás la envidia y la incomprensión jugaban un papel en esto, porque su madre estaba gastando tiempo y dinero en una vendedora del mercado. Intentaba hacer comentarios hirientes de vez en cuando, insinuando sobre su antiguo trabajo, su incapacidad para vestirse con elegancia o su pobreza. Pero su tema favorito, por supuesto, era Vittoria, o más bien, el hecho de que Brenda la criaba sola sin un padre. El problema era que Rebeca había estado comprometida durante varios años, y parecía muy orgullosa de ese hecho. Chicas raras que eligen a alguien y luego se preguntan por qué las abandonan, decía, como si hablara con una amiga por teléfono, pero intencionadamente lo suficientemente alto para que Brenda la escuchara. Mi Esteban no es así. Yo nunca elegiría a un tipo que te deja embarazada y luego te abandona. Esteban causaba tantos problemas como su prometida. Ignorar las provocaciones de Rebeca no era una tarea difícil para Brenda, ya había escuchado muchos comentarios negativos hacia ella en el trabajo. Simplemente continuaba trabajando tranquilamente e ignoraba todo. Sin embargo, Esteban lanzaba miradas ambiguas en su dirección, y cuando Rebeca no estaba
Hacía comentarios bastante desagradables. En resumen, se comportaba como un típico mujeriego. Sin duda, como hija de los dueños de la casa, Rebeca podría haber notado estas señales si no estuviera tan ocupada admirándose a sí misma. No tenía duda de que era absolutamente irresistible y que su prometido estaba locamente enamorado de ella. Brenda, por otro lado, entendía perfectamente que si Esteban estaba enamorado, era solo del dinero de sus padres. Era por ese dinero que estaba engañando a la ingenua Rebeca. Estaría encantado de encontrar otra chica atractiva de la cual aprovecharse. No se sabía cuánto más habría continuado esta historia ni cómo habría terminado, si no fuera porque un día desapareció una gran cantidad de dinero de la caja fuerte de los dueños de la casa. Cualquiera habría pensado que Leticia y Daniel eran personas muy abiertas, y siempre había muchos invitados en su casa. Rebeca, por supuesto, tenía su propia versión de la desaparición del dinero. Serpiente ingrata, dijo en cuanto Leticia reunió a todos para una reunión familiar e informó de la situación. Mis padres prácticamente te salvaron la vida, ¿y así es como les pagas? ¿Acaso no te pagan suficiente por tu trabajo insignificante? ¿O fue tu hija quien lo tomó? Ya ha demostrado que es una ladrona. Rebeca, basta, interrumpió su madre abruptamente. No creo que Brenda haya robado ese dinero. ¿Entonces quién más?, insistió la chica. ¿Acaso crees que fui yo? No dije eso. ¿Quién sabe qué pudo haber pasado? Creo que deberíamos llamar a la policía y dejar que investiguen todo. Pero antes de eso, si alguno de ustedes necesitaba ese dinero, sin importar el motivo, sugiero que lo confiese ahora, y no involucramos a la policía. Devuelvan todo lo que se robó para mañana, y fingiremos que esto nunca sucedió. Sí, intervino Rebeca, retomando de inmediato sus acusaciones. Y lárgate de nuestra casa y vuelve a tu mercado. Aunque, la prisión sería mejor para ti. Basta, Rebeca, interrumpió de nuevo su madre. No voy a escuchar acusaciones infundadas. Ya dije lo que tenía que decir. Les doy tiempo a todos para que lo piensen. Brenda, aunque sabía que era inocente, pasó la noche en vela. Estaba preocupada, comprendiendo que nadie investigaría nada. La explicación más sencilla era que la pobre mujer, que había sido acogida por compasión como empleada, robara el dinero de los dueños de la casa, y no se necesitarían pruebas para ello. Por otro lado, sentía un sutil cambio en la manera en que la trataban. Los dueños de la casa, aunque seguían siendo impecablemente amables, mostraban cierta frialdad hacia ella. Leticia había dicho que no creía que Brenda pudiera ser una ladrona, pero estaba claro que incluso ella tenía sus dudas. ¿Y si el dinero aparecía mágicamente en la caja fuerte al día siguiente? Sin duda, todos pensarían que ella era la responsable. No importaba cómo mirara la situación, parecía desesperada. Quizás Rebeca había tomado el dinero de sus padres sin pedirlo para incriminar a Brenda. Después de todo, Rebeca no tenía razón para robar, sus padres le habrían dado prácticamente cualquier cantidad de dinero sin hacer preguntas innecesarias. Era tarde cuando Victoria entró en su habitación. La niña vivía en la habitación de al lado y debió haber escuchado a su madre dar vueltas en la cama, incapaz de dormir. Tal vez había venido a preguntar qué había pasado. Brenda ya había empezado a pensar en lo que le diría. Una cosa era para ella misma, pero para su hija, ¿cómo le explicaría a Victoria por qué estaban dejando el paraíso? Inesperadamente, algo que parecía casi inevitable para ella. Aún no sabía que su querida hija no había venido con preguntas o consuelo, sino con una solución a su problema. Mamá, por favor, perdóname, comenzó la niña con palabras que nunca esperó escuchar. ¿Por qué?, preguntó cautelosamente, temiendo lo peor en el fondo. Yo sé que no está bien escuchar las conversaciones de otras personas, y que los adultos a veces hablan de cosas que los niños no deberían oír, pero pasó. Sé de lo que hablaban hoy en la cocina, y también sé quién tomó el dinero del que hablaban.
Y cuando lo vi hacerlo, me pregunté si el señor y la señora lo habrían permitido. Pero lo grabé en mi teléfono. Brenda abrazó a su hija con fuerza. Qué lista estaba creciendo, y también diplomática. No. Hacía mucho tiempo, Victoria había recibido un teléfono inteligente como regalo de cumpleaños. De Leticia. No hubo objeciones por parte de la madre de la niña, ni siquiera lo pensó. Dijo que, incluso para estudiar, los niños necesitaban teléfonos hoy en día, y que tú tenías suficientes otras cosas en las que gastar tu dinero, así que lo tuviera. Y ahora, ese teléfono resultó útil. En el momento más inesperado. Al día siguiente, por supuesto, no había dinero en la caja fuerte. Rebeca estaba inusualmente callada esta vez, pero una sonrisa maliciosa jugaba en sus labios. Parecía absolutamente segura de que la odiada sirvienta desaparecería de su vida para siempre. Sin embargo, una sorpresa extremadamente desagradable esperaba a Brenda. Aunque era amable y gentil por naturaleza, tuvo que hacer un esfuerzo para suprimir su propia sombra. Después de todo, esta chica le había causado muchas experiencias desagradables. Pero ahora tenía la oportunidad de derribarla, y tal vez finalmente entendería lo equivocada que había estado actuando todo este tiempo. Bueno, dijo Leticia con tristeza, abriendo la caja fuerte y confirmando que el dinero desaparecido no había reaparecido mágicamente. Parece que tendremos que llamar a la policía, a menos que, por supuesto, alguien quiera decirme algo ahora mismo. Espera, comenzó Brenda. Vio el triunfo en los ojos de Rebeca y como el rostro de su madre se entristecía. Sé quién tomó el dinero, y tengo pruebas. Victoria vio al ladrón y lo grabó en su teléfono. Colocando su teléfono inteligente de manera que todos pudieran ver la pantalla, comenzó la grabación. Aunque el sonido era deficiente, aún se podía ver claramente quién estaba sacando el dinero de la caja fuerte y cerrándola con cuidado. Resultó ser Esteban, el prometido de Rebeca. A pesar de todo, los dueños de la casa decidieron no involucrar a la policía. Después de todo, Esteban no era un completo desconocido. Simplemente exigieron que devolviera el dinero, amenazando con acudir a las autoridades si no cumplía. Esteban se enfureció increíblemente, tanto con los padres de Rebeca como con la propia Rebeca. Provocó una vergonzosa escena en su casa, gritando sobre cómo ya tenían tanto dinero y no podían darle una pequeña cantidad que él necesitaba desesperadamente. Al final, añadió que no quería tener nada más que ver con gente tan tacaña, incluida su hija, por supuesto, y salió furioso, dando un portazo. Contrario a lo que Brenda esperaba, esta situación no calmó a Rebeca, de hecho, la hizo aún más insoportable. Tan pronto como la puerta se cerró tras su ahora evidente exprometido, empezó a gritar con el doble de intensidad. Así que una chica cualquiera puede robar dinero de su tarjeta, gritaba a su madre, pero él, prometido de tu propia hija, ni siquiera puede pedir prestada una pequeña suma. Vamos, es solo calderilla, ni lo notarías. ¿Sabes siquiera para qué necesitaba el dinero tu supuesto prometido?, respondió su madre en voz baja. ¿Qué importa eso? Importa. Nunca les hemos negado pequeños gastos a ti ni a él. Pero esta vez, era una cantidad significativa. Y si hubiera sido para una buena causa, se lo habríamos dado. Y él lo sabía, lo que significa que había algo que no aprobaríamos, razonó Daniel. Nunca aprueban nada cuando se trata de mí, y continuó Rebeca en su berrinche. Han arruinado la vida de alguien, y la mía también. Salió de la cocina dando un portazo. En el pasillo, se topó con Brenda, quien estaba limpiando los percheros, tratando de ignorarla. Discusión creciente en la cocina. No era fácil, ya que Rebeca gritaba tan fuerte que toda la casa podía oír. Brenda solo podía sentir alivio de que su hija estuviera en la escuela y no escuchara todo este horror. ¿Tú? Rebeca enfocó su atención en Brenda en cuanto la vio. Todo es por tu culpa. Desde que llegaste a esta casa,
supe que esto no terminaría bien. ¿Qué chica tan lista eres, grabando un vídeo en tu teléfono para atrapar al ladrón? Y yo creía que Esteban y yo nos amábamos, y tú no. Pudiste soportarlo. No pudiste mantener a tu propio hombre y decidiste sembrar discordia entre nosotros. Rebeca, trató de razonar Brenda, ¿no lo ves? Esteban solo amaba tu dinero. Tan pronto como se dio cuenta de que ya no podía meter las manos en los bolsillos de tus padres, se fue. De inmediato. No te atrevas a hablar mal de él así. Ni siquiera te atrevas a decir su nombre. ¿Cómo tienes siquiera la audacia de hablarme? Los días siguientes en casa se convirtieron en un infierno para Brenda, del cual intentaba diligentemente proteger a su hija. Sin embargo, Victoria seguía escuchando las constantes discusiones, que ahora estallaban con la menor provocación. La pobre niña empezó a sentirse culpable por lo que había hecho y por haber mostrado la grabación, pero solo quería salvar a su madre. Rebeca no cedía, amenazando repetidamente con que nunca volvería a poner un pie en la casa. En su lugar, creaba escenas embarazosas tanto para sus padres como para Brenda. Lo único que tenía suficiente tacto para evitar era tener confrontaciones explícitas en presencia de la niña. Solo necesitamos superar esto, dijo Leticia una noche después de otro escándalo. Ella, al igual que todos nosotros, está devastada, parece que realmente estaba enamorada de ese sinvergüenza, y ahora está enfrentando su traición. Esto pasará, dijo con confianza, pero su voz temblaba. Brenda podía ver que incluso la jefa de familia pronto perdería la compostura. Sentía una profunda lástima por esa hermosa mujer, pero no podía ni imaginar cómo ayudarla. Además, también sentía culpa por todo lo que había estado sucediendo últimamente. Pero un día, todo cambió. Hubiera sido agradable que sucediera porque Rebeca finalmente comprendió todo y se calmó. Sin embargo, la razón fue completamente diferente y, desafortunadamente, no fue nada alegre. La tragedia que ocurrió verdaderamente silenció toda la casa, pero ahora cada residente deseaba volver a los tiempos en que los platos en la cocina resonaban con los gritos de la hija de los dueños de la casa. Brenda estaba sentada en su cama leyendo cuando Rebeca irrumpió en la habitación. Por un momento, parecía que iba a comenzar otra discusión, pero al segundo siguiente quedó claro que algo había sucedido. El rostro de la chica estaba pálido como la tiza, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Con dificultad, logró decir, papá tuvo un accidente. Está en el hospital. Necesita una transfusión de sangre. Mamá pregunta si estarías dispuesta a venir con nosotras y donar sangre. Él tiene un tipo de sangre raro, así que cuantas más opciones, mejor. Por supuesto, respondió la mujer simplemente, sin entrar en detalles, ya que ella misma no lo sabía. Explicó que Daniel estaba gravemente enfermo y necesitaba ayuda, por lo que todos los adultos tendrían que salir por un tiempo. Tú serás responsable de la casa, pórtate bien, dijo. Claro, mamá. Rápidamente recogieron sus cosas y se dirigieron al hospital. Leticia quería conducir ella misma, pero lograron convencerla, con esfuerzos conjuntos, de esperar a un conductor. Sus manos temblaban. Una hora más tarde, estaban en la estación de transfusión de sangre. Uno por uno, les tomaron muestras para las pruebas de compatibilidad y otros análisis necesarios. Conteniendo la respiración, las tres mujeres esperaban los resultados en el pasillo, sobresaltándose cada vez que una puerta se abría. Todas entendían perfectamente que el tiempo se estaba agotando. Rebeca sostenía firmemente la mano de su padre. Comportándose de manera extremadamente inquieta, movía la pierna, sorbía por la nariz y, a veces, lloraba suavemente. ¿Y si papá muere y lo último que le dije fue: no va a morir, interrumpió Leticia, pero su voz carecía de la convicción que intentaba proyectar. Brenda hizo todo lo posible por calmar a la chica, aunque ella misma estaba temblando.
A pesar de la relación tensa entre ella y Rebeca, sentía lástima por la chica. Tal vez estaba demasiado mimada por unos padres amorosos y nunca antes se había enfrentado a dificultades reales en la vida. Ahora ambas estaban pasando por un sufrimiento compartido que las unía. Después de todo, para Brenda, Daniel se había convertido casi en una figura paterna, algo que nunca había tenido realmente. Su padre biológico nunca había mostrado interés en su vida. De hecho, todo lo que sus padres les importaba era la presencia de alcohol en la casa. De alguna manera, Leticia y Daniel habían reemplazado a su madre y su padre, dándole el calor que tanto le faltaba en su infancia. Finalmente, la puerta de la oficina designada se abrió, y un médico apareció. Su expresión era extremadamente perpleja, era imposible decir qué noticia traía. Mientras se acercaba a ellas. Sin embargo, las tres esperaban lo mejor, pero claramente no estaban preparadas para lo que estaban a punto de escuchar en los próximos minutos. Francamente, ahora no es el momento más apropiado para discutir esto, pero Rebeca, no estás relacionada con nuestro paciente, y luego, volviéndose hacia Leticia, tampoco tú. La última frase estaba dirigida a Leticia, y lamentablemente, tu sangre no es adecuada para la transfusión. Las tres intentaron entender lo que se dijo, pero simplemente no encajaba en sus mentes. Parecía absurdo. ¿Qué significaba que Rebeca no estaba relacionada con Leticia o Daniel? ¿Cómo era eso posible? Era impactante, pero de alguna manera quedó ensombrecido por la última declaración sobre la sangre no ser adecuada. Mientras tanto, el médico les dio un momento para procesar la información y continuó, sin embargo, tu sangre, señalando a Brenda, es una coincidencia perfecta, e incluso sin un análisis detallado, puedo decir que eres una pariente bastante cercana de nuestro paciente. No había tiempo para especulaciones, y Brenda aceptó donar sangre para Daniel. Apenas una hora después, comenzó la compleja operación para salvar su vida. Hubo un suspiro colectivo de alivio. Por supuesto, siempre existía el riesgo de que algo pudiera salir mal, especialmente considerando la gravedad del estado del paciente. Sin embargo, los mejores médicos que se pudieron encontrar en tan poco tiempo estaban luchando por la vida de Daniel. Además, uno de los aspectos más desafiantes fue encontrar sangre adecuada para él. La operación duró varias horas, pero terminó siendo exitosa. Daniel permanecía en una condición estable pero crítica, con las principales amenazas para su vida eliminadas. Ahora todo lo que podían hacer era confiar en lo que les había dicho el centro de donación. Brenda resultó ser una pariente de sangre, lo más probable es que fuera su hija. Sin embargo, Rebeca no tenía conexión con ninguno de los dos. Para desentrañar este misterio, Leticia buscó la ayuda de detectives privados. Ellos realizaron una investigación que resultó ser bastante sencilla. El pueblo era pequeño, con una baja tasa de crecimiento poblacional. No ocurrían muchos nacimientos, y estos eran relativamente infrecuentes. Como resultado, solo 2 mujeres dieron a luz en uno de los 3 hospitales de maternidad en la fecha especificada. Leticia fue una de ellas. En ese momento, cuando la familia de Leticia aún no era rica, no podían permitirse una habitación privada, por lo que se quedó en una compartida. Estaban contentos de que solo hubiera una persona compartiendo la habitación con ella, casi como un servicio VIP sin el costo extra. Leticia recordaba bien esa época y a su compañera de habitación en el hospital. La mujer no era particularmente conversadora, al contrario, murmuraba constantemente y se quejaba de la vida. Iniciar una conversación con ella habría sido difícil. Sin embargo, no causó ningún problema, por lo que nadie le prestó mucha atención. A diferencia de Leticia, que recibía visitas regulares de su esposo, padres y amigos, a la otra futura madre no la visitaba nadie. Estaba claro que provenía de una familia infeliz y parecía destinada a continuar con su vida marginada.
incluso después de dar a luz. Era triste para esa persona que, incluso antes de venir al mundo, ya no era deseada por nadie. Sin embargo, no se podía hacer nada al respecto. Ambas mujeres dieron a luz con un día de diferencia, y ambas tuvieron niñas. Ambas eran saludables y fuertes, lo que trajo alegría a sus madres. Las cuatro tuvieron que pasar unos días más en el hospital después del parto. Leticia, que tuvo un parto difícil, apenas recordaba los eventos posteriores, lo que explicaba por qué no notó el intercambio. Este fue llevado a cabo por una de las parteras. La administración del hospital lo descubrió bastante rápido, pero ya era después de que ambas madres habían sido dadas de alta. Al estilo típico de las instituciones gubernamentales, especialmente en pequeños pueblos provinciales, se decidió no hacer un escándalo sobre el asunto, ya que era imposible corregir la situación de manera discreta en ese momento. Dejaron todo como estaba y simplemente despidieron a la partera, quien pronto se encontró bajo atención psiquiátrica de por vida. El intercambio de bebés fue probablemente la razón de su ingreso allí, pero nadie se molestó en investigar más porque había actuado de esa manera. Sin embargo, los detectives lograron descubrir los motivos detrás de sus acciones. Más allá de su trastorno mental, resultó ser pura envidia. Ella había decidido que, si estaba pasando por la miseria, entonces nadie en este mundo debería ser feliz, especialmente la mujer acomodada, que además era capaz de concebir y dar a luz a un hijo. Esa mujer resultó ser Leticia. Ocurrió que la partera también deseaba desesperadamente tener hijos, pero todos sus intentos terminaron en fracaso. Al principio, luchó durante mucho tiempo para concebir, y cuando finalmente sucedió, descubrió que era físicamente incapaz de llevar a un bebé. Como resultado, tuvo un aborto espontáneo en una etapa temprana. Desde entonces, albergó resentimiento hacia todas las mujeres que, a diferencia de ella, podían tener hijos. Sin embargo, no dejó su trabajo porque no tenía a dónde ir. Poco a poco, año tras año, comenzó a perder la cordura al presenciar a madres felices a las que ayudaba a dar a luz. Por supuesto, nadie lo notó. Luego, en el momento en que Leticia estaba dando a luz, algo en la mente de esta mujer infeliz finalmente se rompió. Quizás fue porque esta madre tenía todo lo que la partera no tenía: un esposo amoroso, amigos y padres cariñosos, un trabajo bien pagado y maravillosas perspectivas, y ahora, además de todo, un hijo. La partera decidió que necesitaba arruinar un poco esa vida perfecta y cambió al bebé con el hijo de una mujer marginada que había dado a luz casi simultáneamente. Es comprensible que, te guste o no, la genética se revele. No sería fácil para esa mujer criar al hijo de otra persona, especialmente un hijo así. Irónicamente, la hija biológica de Leticia y Daniel terminó en manos de padres alcohólicos que nunca le dieron la atención que merecía. Mientras tanto, Rebeca tuvo suerte y terminó en una familia que estaba destinada a volverse muy rica en el futuro cercano, y que ya era acomodada en ese momento. Pero, como había anticipado la partera, el carácter de la niña fue influenciado no solo por su crianza, sino también por los rasgos genéticos. Por eso se comportaba como lo hacía. Además, creía que todo el dinero de sus padres y todo lo que habían logrado le pertenecía por derecho de nacimiento. ¿Y ahora?, preguntó Rebeca después de escuchar la historia. ¿Y ahora?, exclamó Leticia sorprendida. Bueno, eso significa que no soy tu hija biológica y que no tengo derecho a estar aquí en absoluto. No digas tonterías, respondió su madre. Te he alimentado, criado, cuidado y amado todos estos años. Claro, ¿cómo no iba a amarte? ¿Quién sabe quién habrá intercambiado a los bebés y quiénes son tus padres biológicos? Tú eres mi hija. Por supuesto, estás dispuesta a considerarme tu madre ahora, ¿verdad? Claro, mamá, yo también te amo, dijo Rebeca, con lágrimas en los ojos, y corrió a abrazar a Leticia.
Brenda observaba esta escena con una sensación de incomodidad, sin saber qué hacer ahora. Resultó que sus verdaderos padres eran esta pareja rica que había hecho tanto por ella y por su hija, pero no la criaron. No escucharon su primera palabra, no presenciaron sus primeros pasos, y no fue a ellos a quienes les llevó su primera buena nota o su primer dibujo. Impresionante. Aunque las personas que la criaron tampoco prestaron atención a esas cosas. Todavía los amaba, a quienes consideraba sus padres. Después de todo, hubo buenos momentos, la criaron y no la dejaron morir de hambre. La vistieron y alimentaron, nunca la golpearon ni nada parecido. Sí, su infancia no podía llamarse particularmente feliz, pero tampoco fue completamente terrible. Sus padres, aunque bebían la mayor parte del tiempo, nunca fueron violentos. Incluso cuando se quedaban sin alcohol, simplemente dormían, solo, para salir a conseguir otra botella a la mañana siguiente. Ocasionalmente, uno de ellos encontraba algún trabajo esporádico. Así que la familia no pasaba hambre. No era exactamente una vida de bienestar, pero tampoco era siempre la peor. Brenda encontró que los recuerdos tempranos de su infancia resurgían en su mente, de una época en que su madre aún estaba sobria. Su padre ya bebía en ese momento, pero aún no. Había arrastrado completamente a su esposa con él, y ella cuidaba diligentemente al bebé que claramente amaba a su manera. Brenda recordaba cómo su madre se alegraba con sus primeros pasos y cómo le leía cuentos antes de dormir cuando ella era un poco más joven de lo que es Victoria ahora. Podía acudir a su madre con cualquier tristeza y recibir apoyo, y como su madre se enorgullecía y se alegraba incluso con los logros más pequeños e insignificantes de su hija. Gradualmente, dejó de importarle si Brenda estaba vestida, tenía zapatos o había comido todos los días, nada de eso importaba. Todo estaba bien, lo que fuera. Las historias de su hija ya no tocaban su corazón materno. Lo único que le interesaba a esta mujer ahora era la presencia o ausencia de la ansiada botella. Tal vez las cosas habrían sido diferentes si hubiera encontrado la fuerza para dejar a su esposo, pero por alguna razón, seguía aferrada a él, ya fuera por costumbre o por miedo a no sobrevivir por su cuenta. Aunque parecía que el padre no tenía participación en la vida de la familia, quizás ella no era consciente de eso. Brenda trató de estudiar diligentemente y se rebeló varias veces. Incluso se escapó de casa durante mucho tiempo, pero nadie la buscó, a nadie le importó. Esta historia terminó de una manera bastante predecible. Sus padres bebieron hasta morir, y un día, cuando volvió a casa, los encontró sin vida. Ese día coincidió con su cumpleaños número 18. ¿Sintió algo extraño? Sí, a pesar de todo, lloró profundamente por su madre y su padre y les agradeció por haberla criado hasta la adultez, de alguna manera. Sabía que en el fondo la amaban, al menos eso aplicaba a su madre. En cuanto a Leticia, en esencia era una desconocida. Alguien cuyo destino se había entrelazado con el suyo por compasión y bondad. Brenda le estaba agradecida a esa mujer, sentía un cálido apego hacia ella, pero no estaba segura de que esos sentimientos fueran mutuos. Tengo suficiente espacio en mi corazón para ambas hijas, dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. De hecho, siempre pensé que sería bonito si Rebeca tuviera una hermanita o hermanito, pero el primer parto fue muy difícil, así que nunca quise pasar por eso de nuevo. Abrazó a Brenda con fuerza, y unos segundos después, Brenda sintió a Rebeca uniéndose al abrazo. Parecía una reunión milagrosa de una familia perdida hace mucho tiempo. Solo faltaba una persona para completar esa imagen. Daniel fue dado de alta del hospital solo varios meses después, aunque las mejoras habían ocurrido mucho antes. Hasta ese momento, todos lo visitaban como familia, incluida la pequeña Victoria. Como era de esperar, el hombre se sorprendió mucho con la historia del intercambio de bebés, pero al igual que Leticia, estaba feliz de tener ahora 2 hijas. Rebeca se disculpó por su comportamiento abominable ante sus padres y ante Brenda,
a quien ahora no llamaba otra cosa que hermana. Por supuesto, no solo el hecho de descubrir que no era la hija biológica influyó en este cambio. El accidente que casi le costó la vida a su padre también tuvo un fuerte impacto, obligándola a reconsiderar ciertas cosas, y el apoyo que Brenda le brindó durante ese momento difícil convenció a la joven de que había sido injusta con ella. La tristeza compartida las unió, ayudándolas a entenderse y desarrollar una simpatía mutua, y luego descubrieron que estaban conectadas de una manera mucho más cercana de lo que jamás imaginaron. En cuanto a la pequeña Vittoria, se mostró completamente sorprendida cuando le contaron con delicadeza, omitiendo detalles innecesarios sobre la situación. Esas historias aún formaban parte del entendimiento del mundo de la niña. Así que simplemente se alegró de tener una abuela y un abuelo. Con el tiempo, también se acostumbró a su tía, aunque no fue fácil debido al comportamiento pasado de Rebecca. Pero ella hizo todo lo posible por enmendarse con sus padres y con su hija. Cuando Daniel se recuperó por completo, su familia extendida se reunió y vivieron bastante armoniosamente en la misma gran mansión. Algún tiempo después de su regreso, el padre reunió a todos los adultos para una reunión familiar. Eligió un momento en que Vittoria estaba en la escuela, asegurándose de que no escuchara nada innecesario. El motivo de la reunión era serio, y era poco probable que la niña necesitara saber nada al respecto. He estado pensando mucho, comenzó, desde que recobré la conciencia y logré unir los hechos. Luego, todos ustedes me contaron cómo Brenda y Rebecca fueron intercambiadas al nacer, lo cual, comprensiblemente, hizo que todo lo demás quedara fuera de mi mente por un tiempo. Pero luego los pensamientos volvieron, y debo informarles que el accidente en el que estuve involucrado no fue una simple coincidencia. Un tenso silencio llenó el aire mientras todos intentaban comprender el significado de las palabras de Daniel, y parecía que todos llegaron a una conclusión similar. Con su característico tono suave, el padre acababa de informarles que alguien había intentado matarlo. La revelación conmocionó y asustó a todos. Nadie se atrevió a decir nada. Todos esperaban la continuación de su discurso, y pronto llegó. Creo que alguien manipuló mis frenos. Pero más allá de eso, es posible que alguien me haya obligado a salirme de la carretera hacia ese mismo barranco donde cayó mi coche. No puedo estar seguro porque recuerdo muy poco del momento de la caída, solo recuerdo que los frenos no funcionaron cuando debían hacerlo. Recientemente había pasado una inspección rutinaria y todo estaba en orden. Pero si ese es el caso, significa que alguien que sabía cuándo y dónde iba a viajar hizo esto. ¿Pero quién podría desearte algún mal?, exclamó Rebecca horrorizada. Bueno, por ejemplo, tú, bromeó Daniel, usando un tono que indicaba que solo era una broma. Pero en serio, no lo sé, y eso es lo que más me inquieta. Alguien puede haberme apuntado no solo a mí personalmente, sino a toda nuestra familia, y en ese caso, todos ustedes están en peligro. Por eso los reuní a todos aquí. Quiero que sean extremadamente cautelosos hasta que se encuentre al culpable. Y hoy, voy a presentar una denuncia a la policía y dejar que investiguen. Y así lo hicieron. La denuncia fue presentada, y la policía comenzó su trabajo, sabiendo que estaban tratando con una persona influyente en la ciudad. Se aseguraron de llevar a cabo la investigación con el mayor cuidado. Comenzaron inspeccionando el coche, lo que confirmó las preocupaciones de Daniel. Los frenos habían sido manipulados. Además, algunos abollones en la carrocería del coche no podían haber sido causados por la caída en el barranco, por lo que su vaga memoria de que el coche fue empujado fue validada. Alguien quería asegurarse de que su plan funcionara perfectamente y que Daniel no sobreviviera al accidente. Tan pronto como la familia fue informada de este descubrimiento, contrataron seguridad armada para cada uno de ellos. Esto incluyó a Vittoria, a quien le explicaron que esos escoltas la acompañarían temporalmente de ida y vuelta al colegio. Brenda insistió en que las personas
que protegieran a su hija fueran mujeres para que ella se sintiera más cómoda. Mientras tanto, se les prohibió ir a cualquier otro lugar. La niña, comprendiendo que tales restricciones no se impondrían sin razón, no discutió. Todos los vehículos fueron revisados minuciosamente por los guardias antes de cada viaje. Afortunadamente, no se encontró nada más sospechoso, pero nadie consideró bajar la guardia. Era posible que esto fuera solo una medida de precaución y que, tras el intento fallido, el perpetrador hubiera abandonado sus planes, o tal vez tenía una venganza personal contra Daniel y no contra toda la familia. Pero más vale ser precavidos. Mientras tanto, la investigación continuaba a toda velocidad. Todos los miembros de la familia fueron interrogados exhaustivamente, pero nadie recordaba nada sospechoso ese día. Todo era como de costumbre, nadie podía imaginar a quién habría enfadado Daniel lo suficiente como para que alguien quisiera matarlo. El negocio conjunto con su esposa se conducía honestamente, sin cruzar el camino de nadie. Ganaban una cantidad considerable según los estándares de la ciudad, pero no lo suficiente como para que alguien quisiera apoderarse de su negocio ni nada por el estilo. En cualquier caso, la investigación inicial que sugería que el intento de asesinato estaba de alguna manera relacionado con el negocio fue considerada inconclusa. Luego, comenzaron a desarrollar la idea de que podría tratarse de una venganza personal, y fue entonces cuando surgió el primer y único sospechoso. Un conflicto grave que había ocurrido recientemente en esta familia involucraba al exnovio de Rebecca. Solo él tenía motivos para buscar venganza. Por supuesto, era bastante difícil creer que intentaría matar a Daniel simplemente porque se le impidió robar dinero. Claro, incluso Rebecca ya había comprendido que Esteban, al menos, era una persona poco confiable. Pero hay una diferencia entre un estafador o incluso un ladrón y un asesino. Además, no hubo amenazas por su parte hacia la familia. Simplemente se fue, dando un portazo, y nadie volvió a escuchar nada sobre él. Durante un tiempo, Rebecca intentó contactar con su exnovio, pero él simplemente no contestaba sus llamadas. En esencia, ninguno de ellos sabía nada sobre Esteban. ¿Trabajaba en algún lugar o estudiaba? ¿Con quién se relacionaba? ¿Qué hacía en su tiempo libre? ¿Quiénes eran sus padres? La policía tuvo que averiguarlo todo, y después de algún tiempo, descubrieron que, efectivamente, tenía un motivo para desear la muerte de Daniel. Descubrimos, dijo el investigador cuando fue convocado, que esta persona, de hecho, llevó a cabo el intento de asesinato contra usted. Sin embargo, puede despedir al equipo de seguridad, no volverá a molestarlos más. ¿Por qué están tan seguros de eso?, preguntó Daniel. Porque está muerto. No tuvimos que buscar mucho, su cuerpo fue encontrado en su propia casa. Resulta que Esteban estaba involucrado en algunas manipulaciones financieras importantes y también le gustaba apostar. Tuvo suerte por un tiempo, pero en algún momento la suerte lo abandonó, y se encontró debiendo una cantidad considerable de dinero a autoridades criminales serias. No tenían intención de esperar a que se casara con Rebecca y adquiriera el dinero de una manera más o menos oficial. Por eso decidió robar, esperando que nadie investigara el asunto y que todo se culpara a la criada que acababa de aparecer. Pero el plan no funcionó, y no tenía otra forma de conseguir una gran suma de dinero. Esteban se dio cuenta de que todo había terminado. Aquellas personas con las que se había involucrado seguramente irían tras él para quitarle el dinero o la vida. Así que decidió que, si iba a morir, no lo haría solo, e intentó llevarse consigo a quien consideraba responsable de su caída, comentó el investigador, concluyendo su relato. Gracias a su atención y dedicación, logramos desmantelar la banda que habíamos estado persiguiendo durante varios años. Pronto, todos estarán tras las rejas, donde pertenecen. Después de semanas de tensión, la familia finalmente pudo respirar aliviada. Se despidió a la seguridad armada. A Vittoria se le permitió salir y encontrarse de nuevo con sus amigos de la escuela.
Numerosos invitados empezaron a visitar la casa una vez más, y todos estaban felices de verlos. Gracias al fuerte deseo de Vittoria, después de varios meses de debates, persuasiones y negociaciones, la familia decidió adoptar un perro. Fiel a su promesa, la niña se encargó del cachorro ella misma, lo paseaba, lo alimentaba y lo cuidaba. En esta etapa de su vida, le iba bien en la escuela y soñaba con convertirse en veterinaria. Brenda y Rebecca eventualmente se hicieron grandes amigas y pasaban gran parte de su tiempo libre juntas. Rebecca se recompuso y se inscribió en la universidad, dándose cuenta de que nunca es demasiado tarde para seguir una buena profesión. Leticia y Daniel esperaban que sus hijas los ayudaran con el negocio, y eventualmente, asumieran la dirección de la empresa. Así, la historia que comenzó con una simple tarjeta en la calle tuvo un final verdaderamente feliz, gracias al coraje y la dedicación de todos los involucrados.